Buen día, en este video hablaremos un poco sobre propiedades y fenómenos termodinámicos de las micelas. En este video veremos el siguiente contenido: qué es una micela y por lo tanto las moléculas anfipáticas, el autoensamblamiento, condiciones para formar agregados, estructuras anfipáticas y con la consideración de las micelas esféricas, factores de cambio entre estructuras y por último aplicaciones comunes de las micelas. Primero que nada hablaremos sobre qué es una micela. Esta está compuesta por moléculas anfipílicas, por lo que las definiremos primero. Las moléculas anfipílicas, también llamadas anfipáticas, son aquellas moléculas que poseen un extremo hidrofílico, es decir, que es soluble en agua, y otro que es hidrófobo, lo cual significa que rechaza el agua. La presencia de este tipo de moléculas en una solución implica la existencia de interacciones con el solvente, atractivas para un segmento y repulsivas para el otro, lo que se traduce en la formación espontánea de agregados de tamaño coloidal. Esto es debido a las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas anfifílicas. Estas no son fuerzas covalentes o por enlace iónico, sino que surgen de la fuerza de Van der Waals, de interacciones hidrofóbicas y de enlaces de hidrógeno. En un medio acuoso, las moléculas se orientan de modo tal que las cadenas hidrocarbonadas tengan el menor contacto posible con el solvente, quedando las cabezas polares en contacto directo con este. Si la morfología de la molécula es apropiada, se formarán espontáneamente microagregados denominados micelas, con 50 a 200 unidades monoméricas organizadas de acuerdo a la polaridad del entorno. Además, si las condiciones de la solución cambian, es decir, pH, concentración electrolítica, etc., en una suspensión de micelas, esta podría afectar a las interacciones entre los agregados, pudiendo modificar el tamaño o la forma en la estructura formada. Estos datos los veremos un poco más adelante. En una suspensión de micelas. Ecuación de autoensamblamiento. La termodinámica en equilibrio requiere que el potencial químico de cada molécula idéntica en distintos agregados sea el mismo. Esto en el sistema de moléculas que formarán estructuras de agregados. En otras palabras, la siguiente ecuación. En resumen, estamos diciendo que el potencial químico medio de una molécula en un agregado con número de agregación n debe tender a una constante. Este número n que se asigna al número de agregación es una descripción del número de moléculas presentes en una estructura micelar. Una vez que se ha alcanzado la estructura micelar crítica, se puede definir el número medio de monómeros tensoactivos en una micela esférica. Condiciones necesarias para formar agregados. Los agregados se forman solo cuando existe una diferencia de energías de cohesión entre las moléculas, pero debido a que el valor promedio de interacción de energía libre por molécula se mantendría constante para todos los agregados, en casos donde éstas convivieran con moléculas de agregados de diferentes tamaños, nos indicaría que lo más probable es que se mantengan como monómeros. Por el contrario, los agregados de mayor estado solo se formarán si este valor, mu n0, decreciera con n. Específicamente para agregados esféricos como las micelas, n será proporcional al volumen, obteniendo lo siguiente, donde alfa representa una constante dependiente de la fuerza de interacción entre las moléculas. Notamos que para este el valor medio decrece con n, por lo que para moléculas del mismo tamaño la formación de estructuras de ese tipo es posible. Estructuras anfipáticas. Para el ensamblamiento de micelas esféricas es necesaria un área superficial lo suficientemente grande y un volumen efectivo de la cola de hidrocarburos suficientemente pequeño, además de un radio que no debe exceder cierto valor crítico, relacionado a la extensión de la cadena de hidrocarburos. Un ejemplo de una molécula anfipática formadora de micelas sería el SDS, sodio dudesil sulfato. En agua con valores de n igual a 12, el número de carbonos,
M aproximadamente 74, un valor medido experimentalmente que sería el valor medio del número de agregación, obteniendo un volumen de 0.3502 nanómetros cúbicos y un área de 0.57 nanómetros cuadrados, con un radio óptimo de aproximadamente 1.84 nanómetros. Esto nos da como resultado una estructura ligeramente no esférica, ya que la relación entre los parámetros de empaquetado no es inferior a un tercio como vimos anteriormente. Esto no limita la aparición de micelas, sino simplemente alterará su forma. Factores de cambio entre estructuras. Es posible cambiar los parámetros de empaquetado variando las condiciones de la solución. Por ejemplo, para cambiar el área de la región polar es necesario variar el pH de la solución o la concentración de sales en el solvente. Para cambiar el valor crítico de la cadena es necesario afectar la cadena de hidrocarburos añadiendo ramas de moléculas orgánicas o desaturación de los hidrocarburos. La temperatura también tiene efectos en los parámetros, pudiendo alterar la longitud crítica de la cadena de hidrocarburos. Además, también puede incrementar el área haciendo, por así decirlo, más polar la superficie, en conjunto generando más micelas no esféricas. Aplicaciones de las micelas. Uno de los más grandes campos en la que las vemos involucradas es en el área de la limpieza. En los productos de limpieza, las micelas actúan como agentes emulsionantes. Las moléculas del detergente se organizan en micelas en el agua, con las cabezas hidrofílicas orientadas hacia afuera y las colas hidrofóbicas hacia adentro. Esto permite que las micelas atrapen la suciedad y los aceites en su núcleo hidrofóbico. La estructura de la micela permite que la suciedad se suspenda en el agua y se enjuague fácilmente, facilitando la limpieza. Transporte de fármacos. Las micelas pueden encapsular fármacos en su interior debido a su estructura anfifílica o anfipática. Esta capacidad de encapsulación mejora la solubilidad de los fármacos en agua, lo que puede aumentar su biodisponibilidad y eficacia terapéutica. Además, las micelas pueden modificarse químicamente para dirigir la liberación del fármaco a tejidos específicos del cuerpo, lo que reduce la toxicidad y los efectos secundarios. Tecnología de alimentos. En la industria alimentaria, las micelas se utilizan para estabilizar emulsiones de agua en aceite o de aceite en agua. Esto es útil en la producción de alimentos como salsas, aderezos, productos lácteos y helados. Las micelas evitan que las gotas de aceite se agrupen y se separen del líquido acuoso, lo que mejora la estabilidad y la textura de un producto final. Remediación ambiental. En la remediación ambiental, las micelas se utilizan para capturar contaminantes orgánicos en el agua o el suelo. Esto puede incluir compuestos como hidrocarburos o productos químicos industriales. Las micelas aumentan la solubilidad de los contaminantes en el agua, lo que facilita su extracción o degradación por procesos físicos, químicos o biológicos. Cosméticos. En la industria cosmética, las micelas se utilizan en productos de cuidado de la piel y el cabello. Los productos de limpieza facial y los desmaquillantes basados en micelas son populares porque son suaves para la piel y efectivos para eliminar el maquillaje y la suciedad. Las micelas también se utilizan en cremas hidratantes y lociones para estabilizar ingredientes activos y mejorar su penetración en la piel. En conclusión, las micelas representan un fenómeno fascinante en el campo de la física y la bioquímica.
caracterizado por su formación a partir de moléculas anfipáticas que se autoensamblan espontáneamente en ambientes acuosos para minimizar la energía libre del sistema. Además, las micelas son un ejemplo claro de cómo las propiedades moleculares pueden influir en la formación de estructuras supramoleculares complejas, con aplicaciones prácticas y variadas en la vida diaria.